Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a todos. Gracias a Dios porque una vez más tenemos la necesidad de escuchar el mensaje que Dios tiene hoy preparado para nosotros. Los que estamos aquí, créanmelo, como vamos a ver en el libro de los Hechos y hemos visto, todo lo que pasa y sucede en nuestra vida no es casualidad. Claro, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque es necesario poner en acción las cosas que Dios manda y ordena, si no, no va a suceder nada. Podemos leer y escuchar mil cosas, pero si no ponemos en acción las cosas que estamos aprendiendo, no va a pasar nada. Y una de las cosas que debemos poner en acción es congregarnos, levantarnos temprano y vámonos. Tenemos una comunicación hermosa como familia, como dice el pastor Isaac, somos familia, somos iglesia y somos uno, o así. Pero lo que debemos saber es que estamos aquí y dispuestos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que sucede en nuestras vidas. Ayer pasamos un día maravilloso y hoy comenzamos un día especial. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este día, Padre. Te damos gracias porque es justo y necesario, Señor. Es nuestro deber para la honra y gloria de tu santo nombre, Padre, darte gracias. No tenemos con qué pagarte, Señor, los beneficios que traes en nuestras vidas. No tenemos con qué pagarte, Padre, todas las cosas maravillosas que suceden en nuestras vidas, Padre Santo. Cuando estemos en prueba, Señor, ayúdanos a no renegar de ti, Señor. A saber que todas las cosas que suceden en nuestra vida, ya sean buenas o que parecen que son malas, tienen un propósito en nuestras vidas. Señor, gracias por todo, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí dispuestas a escuchar de tu palabra. Padre Santo, escucha y manda a tu Santo Espíritu a que nos redarguya el corazón, que nos ponga un corazón dispuesto, una mente ágil y alerta para escuchar cada cosa que tú estás revelando aquí en este momento, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo. Y hermanos, como les dije, el libro de los Hechos es un libro que nos está revelando muchas cosas. Como hemos estado notando en este libro, ya hemos visto muchas cosas. Una de las cosas que debemos poner atención es como lo resalta mucho Lucas en este libro, la gran expansión de la iglesia. Cómo inició la iglesia y cómo se fue creciendo tan rápido, ¿verdad? Cómo fue ese movimiento y la gran obra que por medio del Espíritu Santo, esas señales maravillosas que estos hombres hacían por medio del Espíritu Santo, eran algo que llamaba la atención y era algo que movía a la iglesia para acercarse al Señor Jesucristo y crecer. Acuérdense lo que dijimos, las señales son para que nosotros pongamos atención hacia dónde debemos caminar. ¿Ok? Hemos visto cómo se nos ha mostrado, como les dije, el inicio y crecimiento y expansión de la iglesia de Cristo. Vimos también cómo el evangelio, como nos dice, está empezando a salir de Jerusalén. Porque acuérdense que primero se predicó única y exclusivamente en Jerusalén. Y luego, como dijo el Señor Jesucristo, después iba a empezar a salir, a predicarse en otras regiones. Ahorita ya está saliendo el Evangelio de Cristo y está poniendo sus raíces en Samaria. Ahorita más adelante vamos a explicar todo eso, ¿ok? Y si bien recordamos en nuestro último estudio, ¿qué fue lo que sucedió y que recuerdan de nuestro último estudio? De Hechos 8 del 1 al 3. Son 3 versículos, acuérdense que la semana pasada los pusieron maravillosamente, me encantó. Me dejó un gran conocimiento. Una de las cosas, hay varias cosas que debemos recordar, ¿verdad? Y acuérdense de una, Esteban. ¿Qué sucedió con Esteban? ¿Quién era Esteban? ¿Sí recuerdan de Esteban, verdad? Ese hombre un diácono lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios. Y recuerden también en la aparición de un personaje muy importante. Al final del capítulo, en el versículo 3, ¿verdad?
Saulo de Tarso, un hombre que va a marcar gran trayectoria a través de la historia de la Biblia y de nuestros estudios que van a venir, ¿ok? Como les dije, también vimos la aparición de este personaje que a su vez comienza la persecución de la iglesia de Cristo. Este hombre, como ya subimos, como leímos al principio, ya vimos ellos, a Oscar y la pastora Mari nos dieron una extensa explicación de la vida de Saulo de Tarso, o Pablo, el apóstol Pablo, quién fue, qué hizo y todo lo que iba a realizar en el futuro. Entonces ya tenemos que saber quién era esta persona de la que estoy hablando. Esa persecución inició con una expansión de la iglesia de Cristo, y debemos poner atención a este hombre, como les dije, porque en los próximos capítulos y estudios se hablará mucho acerca de él y de su ministerio. Saulo de Tarso, un hombre que deja una huella imborrable en la historia de la humanidad como un hombre de Dios, como el apóstol Pablo. Pero vamos a dejar un poquito a Saulo, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en nuestro estudio, porque es un recordatorio de quién era y quién es Saulo o Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Como dije, veremos cómo ya el evangelio de Cristo está siendo esparcido o sembrado, ¿verdad? Cuando nosotros esparcemos una semilla, la agarramos con la mano y la tiramos en la tierra. Eso es cuando estamos sembrando, que caiga para todos lados, y donde va a caer en tierra, ahí va a salir, esa va a dar frutos, ¿verdad? Vemos cómo ya el evangelio está llegando a la región de Samaria, tal y como el Señor Jesucristo lo había anunciado en Hechos 1:8. El Señor Jesucristo les dijo: y me serán testigos primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Ahorita en estos días la palabra de Dios ha llegado hasta el último rincón de la tierra sin llegar a dudas, ¿verdad? Ahorita con la comunicación, como les digo a todos, no hay una excusa que tú me puedes decir: es que nunca he escuchado de Jesús, nunca me han hablado de Jesús. No, es mentira. Todos hemos escuchado de Jesucristo alguna vez, por alguna u otra forma. Tenemos muchos medios por los cuales podemos escuchar al Señor Jesucristo. De que no queramos voltear a verle, esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Entonces, estas palabras que el Señor Jesucristo dijo ya se están cumpliendo. Ya está escuchando el nombre, ya se están cumpliendo las palabras, ya están en camino el evangelio. Cuando escucho la palabra Samaria, me viene a la mente algo. A ustedes les debería de venir a la mente también, porque ya leímos en el libro de Juan. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan ese nombre de Samaria? Exacto, Juan 4, 9 ¿verdad? El Señor Jesucristo ya pasó por esas tierras. El Señor Jesucristo tuvo comunicación con esa gente. ¿Ok? Entonces, vamos a Juan 4, capítulo 4, versículo 5, y luego el 39 y el 40. Y vamos a ver cómo ya hubo una predicación, por así decirlo, del evangelio de Jesús por el propio Señor Jesús. En Juan 4, el encabezado es Jesús y la mujer samaritana. 4, 5, 5. ¿Lo tienen? Ok, miren, fíjense, se los voy a leer. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Es una conversación que el Señor Jesús tuvo con esa mujer ahí, ¿va? Entonces, sabemos por todo esto. Y luego en el verso 39 y 40 sigue teniendo esa conversación. Como le dije, vemos que el Señor Jesucristo ya fue a esa ciudad. Miren,
En el 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. ¿Ok? Entonces sabemos que el Señor Jesucristo ya fue a poner la semilla de la palabra en ellos. Esta ciudad tuvo una gran expansión cuando escuchó a Felipe, que les fue a predicar el Evangelio de Cristo. Ellos ya tenían el conocimiento de Jesucristo, del Señor Jesucristo. El propio Señor Jesús caminó entre ellos. Entonces creo que estaban listos, ¿verdad? O como podemos decir, estaba lista la cosecha. Pero para continuar con nuestro estudio tan interesante del libro de los Hechos, es necesario tener un contexto amplio. Así es que vamos a comenzar a leer nuestro encabezado o nuestro tema de hoy. Y nuestro tema de hoy está en el libro de los Hechos, versículo 8, capítulo 4 al capítulo 25. ¿Perdón? Así dije al revés, ¿verdad? Discúlpenme, estoy nervioso. Capítulo 8, versículo 4 al versículo 25. Y como es costumbre, me gustaría que todos participaran. Vamos a leer de 2 en 2. Acuérdense, ¿de dónde venimos? De que inició la persecución de la iglesia de Cristo. Ok, vamos a leer, nos vamos a ir de 2 en 2 o como ustedes quieran. Predicando del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Ok. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Y así que hablaban gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndolos pasar por algún grande. I can't see with the... A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén, gloria al Señor. También creyendo Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido las palabras de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos a los apóstoles les daba el Espíritu Santo, les ofrecían dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21 dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y luego a Dios, si quizás te sea perdonada el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo estas cosas. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Gloria al Señor. Vemos muchas cosas interesantes, ¿verdad? Aquí en este pasaje que estamos leyendo, bastantes. Vemos la obra del Espíritu Santo moverse maravillosamente, realizando grandes prodigios y milagros. Vemos que en la ciudad de Samaria era una ciudad también conocida porque había mucha idolatría. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero estamos viendo a grandes rasgos que hay engaño, hay mucho engaño, hay ignorancia de la palabra, hay muchas cosas. Pero vemos que el Señor tiene un propósito en cada cosa que sucede, como dijimos al principio. Es aquí donde con toda claridad y sin duda alguna decimos algo y estamos seguros que el Señor, nuestro Dios, en su total soberanía, está impulsando para que a través de esta persecución de todos los que creen y siguen al Señor Jesucristo y todos los que creen en el Evangelio, este evangelio se va esparciendo, esta semilla de las buenas noticias de esperanza y consuelo que nos trae el evangelio de Cristo va siendo regada por diferentes partes de la región. Vemos cómo algo que pareciera malo ante nuestros ojos, el Señor lo utiliza para darle gloria y nombre y elevar su santa gloria, ¿me entienden? Hay cosas que para nosotros pueden ser malas, pero tienen un propósito. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Es por eso, hermanos, como que les digo, debemos entender algo, de eso mismo que estoy hablando. Debemos entender algo importante. Cuando pasamos por aflicciones, por sobresaltos, por pruebas que no entendemos, debemos confiar en Dios. Siempre hemos dicho eso. Muchas veces cuando llegan las pruebas nos salimos de nuestro camino en el que estamos, o nos salimos de lo que creemos por un momento. Eso yo creo que es hasta cierto punto un poquito lógico, ¿verdad? Porque nuestros sobresaltos y nuestros miedos a veces nos quieren atrapar. Pero lo importante es volver al camino en el cual Dios nos tiene, porque la confianza en Dios es muy importante. Es muy importante porque de una o de otra forma vamos a pasar por pruebas o por sobresaltos, por angustias. Pero si estamos de la mano de Dios, creo que seremos fortalecidos. Ahora, la confianza en Dios es muy importante porque sabemos que Él va a actuar. Él es Dios, Él va a actuar quieras tú o no quieras. Eso, tenlo por seguro. Él va a hacer su santa voluntad. Y creemos y sabemos por lo que dice la Biblia que Dios siempre tiene cosas mejores de las que nosotros pensamos. Pareciera que estamos ahogándonos, pero más allá está algo bueno que Dios tiene preparado para ti. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Como le dije, confiar en el Señor y saber que todo lo que nos pasa en esta vida tiene un propósito de acuerdo al plan
y la absoluta voluntad de nuestro Señor. Vemos aquí como Saulo, volvemos un momentito más con Saulo, vemos como este hombre, que aún todavía en ese tiempo no recibía al Señor ni era transformado por el Señor Jesucristo, vemos como este hombre, sin querer, sin pensar lo que estaba haciendo por medio de esa persecución, estaba contribuyendo al plan redentor de Dios. Como los escribas, fariseos y hombres del Sanedrín cuando llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban que estaban haciendo un bien para ellos, pero realmente estaban contribuyendo al plan divino de Dios. Porque estaba profetizado que así tenía que morir el Mesías. Ellos, sin saberlo y sin pensarlo, estaban llevando a cabo los planes de Dios. Pero ellos lo hacían de una forma malvada. Pero Dios tenía un propósito en eso. Dios los iba a llegar al final a donde Él quería. Así es, como les digo, los propósitos de Dios nadie los va a cambiar. Nadie. Si están ahí, se van a cumplir al pie de la letra. Como les dije, este hombre está contribuyendo directa e indirectamente en el plan redentor de Dios. Él está obligando a esos creyentes a irse a otros lugares. Lo está sacando de sus hogares, de su pueblo, de su lugar de confort, como dice el pastor Isaac siempre. De una o de otra forma, Dios te va a sacar a donde Él te quiere poner. Aquí en este momento, Saulo lo está obligando a salir, huyendo. No porque ellos quieran irse, lo está obligando a salir. Porque de una o de otra forma, el evangelio se tenía que ir a predicar. Entonces, de esta forma, expandió el evangelio por donde quiera, porque lo sembró. Fue y lo expandió, dice que lo fue y lo regó por muchas partes. Entonces ellos, los creyentes en Jesucristo, donde llegaban, predicaban de Cristo resucitado. Ellos iban llevando la palabra por donde iban pisando. Así es que ese era un plan que Dios tenía y se estaba cumpliendo. Como dicho esto, vemos cómo Lucas, el escritor de este libro, hace mucho énfasis en el hecho de, como le dije, miren, este libro, y yo personalmente se los digo con toda sinceridad, muy poco, ¿cómo se dice? No que no tuviera conocimiento del Espíritu Santo, sino que muy poco hacía énfasis yo en mis oraciones o en mis ruegos a Dios al Espíritu Santo. Siempre era más en el Señor Jesucristo y en el Padre. Pero a raíz de que estamos leyendo el libro de los Hechos me doy cuenta de la importancia tan enorme que sin el Espíritu Santo realmente no somos capaces de hacer nada. El Espíritu Santo es el que te da el conocimiento, es el que te evita las cosas malas, es el que te redarguye, es una palabra que usamos mucho, ¿verdad? Es el que te da la sabiduría y la sapiencia para caminar correctamente. Sin el Espíritu Santo me había dado cuenta que no podemos hacer nada. Y vemos en el libro de los Hechos que todas las obras maravillosas y cosas sobrenaturales, ellos, los hombres de Dios, las están haciendo por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Bendito sea el Señor porque nos está dando conocimiento y revelación a todos los que estamos aquí. De lo bueno se da poco. Es un dicho mexicano y somos pocos, pero creo que debemos de aprovechar al máximo lo que el Señor nos está revelando porque es importante para nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, señores, esos prodigios y milagros, como les dije, son realizados por medio del Espíritu Santo. Estos hombres son usados por Dios. Pero ahora aquí estamos viendo a Felipe, un hombre de Dios. Lo que podemos decir de Felipe va a ser casi similar a lo que dijimos de Esteban, porque proviene del mismo lugar, tienen las mismas características como hombres de Dios. A ver, y ahorita les voy a preguntar, díganme unas de las características que sobresalen en estos hombres, por lo cual fueron escogidos. Díganme una, 2, 3, 4, las que puedan. Sabiduría, llenos de fe, obedientes a Dios, hombres puestos y dispuestos para escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Miren, dice que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Acuérdense, el Espíritu Santo, acabamos de hablar de él.
Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada de las cosas de Dios. Era un hombre evangelista. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 3 al 5 nos dice las características de estos hombres, acuérdense. Ahí es cuando escogieron a los diáconos de la iglesia y mencionaron, exacto, escogieron que fueran hombres, como dice, exacto, miren, esa palabra me gusta, buen testimonio. Cuando yo veo un hombre correcto, recto y hombre de Dios, yo puedo decir buenas cosas de él. Si lo escojo para una cosa, yo escojo a mi hermano Dagoberto. Me encanta su forma de ser. Es un hombre, es un ejemplo para mí. Se lo digo con toda sinceridad. Además, es una persona que yo admiro, he llegado a admirar mucho en el tiempo que lo he conocido, porque se conduce de una forma que algún día yo quisiera ser como él. ¿Ok? Esos son hombres de buenos testimonios que tú dices, lo puedo poner en un cargo. Va a ser un hombre honesto, de acuerdo a las cosas que Dios demanda. Otra cosa que podemos decir de Felipe, necesitamos conocer las personas de las que estamos hablando, ¿verdad? Ya vimos sus características. Lleno de sabiduría, un hombre, un servidor. Otra cosa debemos saber, Felipe era un diácono. Acuérdense que hay otro Felipe que es el apóstol. ¿Se recuerdan? Allá en los inicios del libro de Juan, fue uno de los primeros seguidores de Cristo. Era un discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces él siguió a Cristo, él llamó, me acuerdo, Felipe y Natanael, eran de los seguidores ahí, luego Pedro ¿cómo era el otro? Andrés, gracias. Sí, pero hay un apóstol y hay un evangelista, por eso a este hombre se le dice el evangelista, para distinguir un poquito. Dice que este hombre tenía 4 hijas que también profetizaban. Allá en el versículo 21 nos lo va a decir, versículo 21, capítulo 21, versículo 8 y 9 del libro de los Hechos. Capítulo 21, versículo 8 y 9. Ahí nos dice que también tenía 4 hijas que profetizaban y nos dice que en esos tiempos él ya vivía en 8 y 9 dice, aquí lo tengo, sí. Mire, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cesarea, en la casa de Felipe. Ahí vivía ya, en ese tiempo, para esos tiempos. ¿Ok? Pero ahora le vemos aquí a este hombre de Dios en Samaria. Lo vemos predicando la palabra de Dios. Y hay aquí una gran cantidad de personas que reciben y aceptan el mensaje de Cristo. Creen en el Señor Jesucristo por las palabras evangelizadoras de este hombre. Ahora bien, vamos a ver un aspecto más de los que ya hemos visto muy seguido, muy concurrente en estos estudios que hemos tenido. ¿Cuántas veces hemos visto que estos hombres religiosos del Sanedrín, de los líderes, han rechazado el mensaje de Dios? Muchas veces, ¿verdad? Vimos cuando el Juan, el que bautizaba en agua, vino a predicarles el reino de Dios. Ellos le rechazaron. Lo empezaron a poner muchos impedimentos, preguntas que no. Al final de cuentas condescendieron a que llevaran la muerte a Juan. Ok, vino el Señor Jesucristo en persona, total rechazo a la muerte. Vinieron Esteban, Pablo en sus predicaciones, tuvo problemas luego por causa del evangelio, a la cárcel, rechazo. Sí, vimos a Esteban a la muerte por predicar la palabra de Dios. Ahora, una vez más, estamos viendo
Después de que algunos judíos, porque no todos los judíos le rechazaron, ¿verdad? Vamos a ser honestos, muchos le seguían. Vimos que algunos judíos, sacerdotes y líderes religiosos que habían escuchado al Señor Jesucristo, he aquí, una vez más están rechazando el evangelio. Una vez más están rechazando la oportunidad de salvación. Pero Dios, en su inmensa misericordia, fíjense lo que hace el Señor. En esa soberanía misericordiosa que tiene el Señor, extiende su mano. Y así mismo el Señor extiende la oferta. Esa oferta que ahora nosotros, por gracia, tenemos. Acuérdense lo que dijo en el libro de Juan. Capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso dije, una vez más están rechazando ese regalo divino de Dios. Vamos a Juan 1, capítulo 1, versículo 11 y 12. Por eso, cuando ellos le rechazaron, el Señor está comenzando a extender su evangelio por diferentes lugares. ¿Por qué? Pues no quisieron el regalo, se lo voy a tener que compartir a todos. Bendito sea el Señor por eso. Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Si alguien lo quiere leer, con toda confianza. ¿Quién dijo yo? Sí, Juan, sí. 1:11, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el Señor. Necesario recibir al Señor Jesucristo, creer en su nombre, seguirle. Como dice el Señor, guardar sus palabras y ponerlas por obra. Es importante para llegar a ¿qué? A ser coherederos del reino de los cielos a través del Señor Jesucristo, llegar a ser hechos hijos de Dios. Coherederos digo, porque cuando tú eres hijo, tú vas a recibir herencia. Si no eres hijo, no vas a recibir herencia, no esperes herencia. La herencia se le deja a los hijos de parte del Padre. Entonces, si somos hijos de Dios, ténganlo por seguro que la herencia que tenemos es grande. Así es, son promesas del Señor. Vemos algo, vamos a ver algo de la ciudad de Samaria. Ok, como les dije, me gusta que sepamos de lo que estamos hablando. Se dice que 600 años antes del Señor Jesucristo, la ciudad de Samaria fue conquistada por los asirios. En ese tiempo había guerras por aquí y por allá. Entonces, cuando los asirios conquistaron esta región del norte de Israel, es una franja larga del norte de Israel, dice que esos hombres expulsaron de sus tierras a todos los judíos que tenían más ricos y los de clase media arriba. No sé por qué razón, no supe, pero se quedaron judíos ahí, los pobres, los más pobretoncillos, se quedaron ahí con algo, ¿verdad? Esos hombres eran paganos, los asirios, creían en otros dioses, eran idólatras, muchas cosas que no compartían con los judíos seguidores del Señor, del Dios verdadero. Con el tiempo se cruzaron los judíos que se quedaron en esa región con los, por decir, paganos o no sé, gentiles, ¿verdad? Que no creían en Dios. Se hizo una cruza, una mezcla. Es por eso que vemos tanto rechazo de los judíos de Israel, judíos auténticos, a ellos, porque son cruzados, son mestizos, son idólatras, son muchas cosas, ¿verdad? Que ellos no comparten. Y de tal forma, como digo, los judíos que ahí se quedaron en ese tiempo se mezclaron con los paganos de esas tierras, casándose y adquiriendo sus costumbres y algunas otras formas de vida, dando como resultado la ciudad o población de Samaria, ¿verdad? Entendiendo esto, vemos aquí una de las razones, de las muchas razones por las cuales los judíos, como puede decirse, auténticos o limpios o puros, ¿verdad?, de sangre, rechazaban a ellos, no se querían contaminar, ni siquiera querían tocarlos, ni pisar por donde ellos pisaban. Esto nos lleva
entendiendo esto, aquí vemos una de las razones por qué los judíos de Jerusalén de aquellos tiempos no se llevaban con los samaritanos. Ellos los consideraban infieles, idólatras, mestizos y que corrompían la adoración de Dios verdadero. Había entre ellos un profundo perjuicio, casi llegando a odiarse. En pocas palabras, había mucho racismo también, ¿verdad? Hay muchos pasajes de la Biblia donde vemos eso, donde se refiere a eso. Vamos a ir a Mateo 10, 5 y 6 y vamos a ver algo que el Señor Jesucristo comenta con sus seguidores ahí cuando los manda a predicar. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Ustedes me dicen. ¿Quieren leerlo? Mateo 10, 5 y 6. ¿Quién quiere leerlo? A ver. Bueno. Miren, aquí está en la pantalla. Pero léanlo como quieran. Es muy bonito oír la voz. Instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes de que las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, amén. Hermanos, esto aparentemente ustedes van a oír que el Señor les dice que no vayan por esos caminos, pero acá ya estamos predicando en Samaria, ¿verdad? Pero acuérdense de una cosa. Primero, ¿a dónde dijo? A Israel. Primero a los suyos. La palabra del Señor, su promesa era: yo primero voy a los míos y ya después vamos a ir por ellos. Pero aquí, por eso el Señor les está diciendo que no vayan por caminos de gentiles, ni que vayan por ciudades samaritanas, ¿verdad? Ese era primero, porque tenía que predicarse el evangelio a los de Israel. Aquí lo dice también. Primero, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después continuamos, ¿verdad? Es importante. De tal forma, sí. Un pequeño comentario. Okay. Esto me recuerda a mí que siempre platico yo, que si yo no arreglo mi hogar con mi familia, mi esposa y mis hijos, yo no puedo andar arreglando los asuntos de otra gente, porque si con lo mío no puedo, ¿cómo puedo ir a testificar? Acuérdense de los dichos mexicanos, a mí me gustan porque son muy acertados. Dice que no puedes ser oscuridad de tu casa y luz de la calle. No puedes. Tienes que comenzar de adentro para afuera. La casa se barre de adentro para afuera. Si no arreglas ahí, pues no puedes andar allá. ¿Para qué nos engañamos, verdad? Ok. Por la gracia de Dios, aquí está Felipe. Como les dije, ya ellos tuvieron problemas, han sido rechazados porque eran idólatras. En esa ciudad había muchas cosas que a Dios no le gustaban ni le agradaban. Había mucha idolatría, ahorita lo vamos a ver con Simón, había mucho como magia negra, había, ¿cómo se llama? Hechicería, ¿verdad? Mucha hechicería. Entonces, ellos practicaban muchas de esas cosas. Entonces, no era cosa que a Dios le agradara eso. Pero ahorita estamos viendo la conversión de tantas y tantas personas por medio de las buenas noticias del Señor Jesucristo, del Evangelio de Cristo. Igual que nosotros, nos convertimos al Señor Jesucristo por la razón que escuchamos la verdad, que conocimos la verdad y que queremos caminar en la verdad, ¿verdad? Está Felipe aquí predicándoles a ellos con el Señor Jesucristo en su corazón y con el poder del Espíritu Santo, anunciándoles las buenas noticias de salvación. Eso es lo que nosotros escuchamos y por eso hoy en día estamos aquí, hermanos. ¿Ok? Les lleva las buenas noticias de parte de Dios, haciendo grandes prodigios y señales maravillosas, y todos reciben al Señor Jesús. Acuérdense, ¿qué dijimos? Que ¿para qué sirven los grandes prodigios, maravillas, señales, milagros? ¿Para qué? Para llamar nuestra atención y ponerla en el Creador y Dador de esos milagros.
Exacto. Ese es el punto principal. El punto principal de que tú ves algo sobrenatural, tienes que voltear a ver. O quieras o no quieras, te va a, ¿qué es eso? ¿De dónde proviene ese poder? Es bien bonito. El otro día escuché un pensamiento, pero está un poquito largo y no se los voy a decir, se los dejo de tarea. Está bien bonito, pero porque el propósito de nosotros, ¿cuál es? Salvarnos de la condenación eterna, ese es un propósito, claro. O tener la ambición, la ilusión de conocer a ese Dios que hace señales y milagros. Acuérdense, piensen en eso. El propósito de que estamos aquí es ese, salvarnos del infierno por medio de la gracia de Dios. Pero sería bien bonito tener en nuestro corazón, conocer a ese Dios que hace de todas esas cosas, ¿no? Hey, Señor, ¿cómo le haces? Enséñanos. Algo que te saque eso de que, ay, yo quiero conocer a ese Dios. No, la salvación creo que debe venir parte de eso, ¿verdad? Pero sería bien bonito tener eso en el corazón. Una razón por la que vemos este gran despertar del pueblo de Samaria es que el Señor Jesús, como le dije en el principio, ya había caminado entre ellos. Ya ellos ya tenían la semilla en su corazón, de manera que al oír el evangelio predicado por Felipe vemos el resultado. Ya la cosecha, ya está viendo el resultado de todo lo que la palabra de Dios hace. El gran gozo de aquella ciudad vino de una de su realidad espiritual, y al ver esas señales maravillosas que les guiaban a conocer y recibir al Señor Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Dice en el versículo 9 de que estamos leyendo que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. Como le dije, la magia es relacionada en la Biblia muchas veces con la hechicería. Este Simón, como dice la Biblia, tenía un cierto grado de fama entre la comunidad, como un gran mago o un gran hechicero. En la Biblia, la magia se relaciona con hechicería, con algo oculto. Por lo tanto, debemos de entender una cosa. Cuando escuchamos esto, creo que los poderes o los atributos no vienen de Dios. Porque el demonio también hace grandes cosas. Acuérdense. Por eso el Señor recalca mucho que, cuidado, no debemos ser engañados. Debemos saber cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas vienen del enemigo. Porque muchas veces yo he escuchado, no, es que yo le ruego a Dios y me concede todo lo que yo le ruego. Pero ¿qué comunicación tienes tú con Dios? ¿O cómo sabes tú que las cosas que tú estás pidiendo vienen de Dios? Porque si muchos que están entregados a Dios y siguen en su camino, batallan para que todo eso suceda y tú nomás dices que de un día para otro ya viene? Hay que tener cuidado con eso porque es muy importante saber si nuestro Dios, para empezar, Irene, lo que quiero es eso decir, Dios no es un Dios que esté nomás para servirte a ti, ni a mí, ni a nadie. Dios es un Dios maravilloso y soberano y Él hace sus cosas de acuerdo a su voluntad. Si nosotros podemos pedir mil y unas cosas a Dios y gritar y todo, pero Dios va a hacer lo que necesitamos, no lo que queremos. Es un punto, ¿verdad? Sí. Sí, ¿por qué? Acuérdense, cuando estamos en ignorancia, cuando tenemos la ignorancia, cualquier cosa que escuchemos vamos a saberlo como verdad. Pero es necesario investigar, de acuerdo a la palabra de Dios, si es cierto o no es cierto. Me llamó mucho la atención cuando veo comentarios en el Facebook que ponen, mira, está pasando esto, y te pones a investigar, es pura mentira. Entonces, y mucha gente se las cree al 100%, pero hay que tener cuidado en eso. Este Simón, como les dije, era un gran mago. En la Biblia, y en la Biblia dice que todo eso no es de acuerdo a lo que Dios manda. Vemos aquí a muchos que le seguían y se asombraban con ese gran poder de hechicería y magia que él hacía, pero como le dije, todo esto era y sucedía por la ignorancia de las personas de no conocer la verdad. Esa verdad que solamente el Señor Jesucristo nos trae. Esa verdad que
que nos hace a todos libres. Acuérdense, la verdad de Cristo nos libera de muchas cosas. Muchas veces pensaríamos, pues ¿de qué? Si no somos esclavos de nada. Y como el Señor les dijo a los escribas y fariseos, somos esclavos del pecado. Solamente Cristo rompe las cadenas. Somos ciegos por naturaleza, porque si no estamos de la mano del Señor, vamos a ir tropezando por nuestra vida una y otra vez. Entonces es necesario suplicarle y rogarle a Dios que no nos suelte de su mano. Es por eso que al escuchar a Felipe predicar la verdad, ese pueblo, la verdad del Evangelio, ese pueblo pues volteó a verlo luego, porque Simón no predicaba lo que Felipe predicaba. Además, este hombre, Felipe, hacía grandes señales y maravillas que le respaldaban. ¿Se acuerdan que siempre se habla en la Biblia que dice, Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, Jesús dijo que Él era la luz del mundo, pero el Señor dice que las palabras o las obras que Él hacía respaldaban lo que Él estaba diciendo. Ahora, si no me creen a mí, créanle a las obras, ¿verdad? Dice el Señor. Y siempre Nicodemo le dijo, hey, sabemos, Señor, que todas las cosas que tú haces provienen de Dios, porque si no estuviera Dios contigo, tú no pudieras hacer eso. Entonces, vemos que las obras respaldan lo que Felipe está predicando. Ok. Las personas al oír y ver todo esto que Felipe hacía, abandonaron a Simón y creyeron en el mensaje de Felipe, bautizándose en el nombre de Jesús. Y aún ese mismo hombre se bautizó, creyó y se bautizó, lo dice aquí. Vamos en el verso 13 al 16, vamos a ver lo que nos dice. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, le seguía para todas partes. Viendo las señales grandes y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Si él era mago y se quedaba perplejo con todo lo que Felipe estaba haciendo, pues imagínate. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjense, ¿cuánto tiempo me falta? ¿Me pasé? Ok, ya, perdón. Pero nomás quiero que entiendan esto. Hay mucho más, pero yo me quedo con esto. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos mueve a hacer cosas que le agradan a Dios. Es necesario rogar y pedir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y otra cosa, debemos saber que las cosas de Dios no se negocian. Las cosas de Dios vienen por gracia. ¿Ok? Vamos a dejarle aquí. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Denle un aplauso al Señor porque es digno. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.